Hay que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Hola locos lindos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy es un video súper especial para mí. Como recuerdan, hace un par de videos que les vengo diciendo que se viene un cambio de look al Vectra. Venimos trabajando poco a poco en detalles que en realidad suman un montón. Estoy recontra feliz con cómo fue cambiando el Vectra con esas pequeñas cosas. Pero hoy toca el primer paso de los dos grandes que van a formar parte de este cambio de look. Así que, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Exactamente como ven acá, vamos a volver a trabajar con fibra de vidrio para terminar el Wide Body. Otra vez nos toca trabajar en casa, mi mamá está feliz. Como ven acá arriba, estos son los productos que vamos a estar usando, así que vengan. El primer paso es enmascarar el auto con cinta. En nuestro caso vamos a estar usando cinta de papel. Lo mejor es la cinta azul, pero bueno, no importa, en nuestro caso va a ser esta. Después un producto clave en esto para hacer los moldes y darle la forma y el diseño que uno quiere es la espuma de poliuretano expandido. Para darle la terminación tanto al molde como a la pieza final se usa masilla de 2 componentes. Vamos a estar usando tanto cera como agente de despegue para poder separar las piezas de la respectiva pieza anterior. Y después la parte ya de la fibra vamos a estar usando gel coat negro, catalizador y acelerador. Le pegué. Muy bien. Resina, pinceles varios, tela de fibra de vidrio de 450 gramos, lijas, que bueno acá se ven poquitas, vamos a estar usando muchas más. Y después tenemos acá diluyente y estopa para ver si podemos hacer que zafen los pinceles, que por la experiencia previa que tenemos haciendo el Wide Body, por lo general mueren después de que se seca la resina. Vamos a intentar de que esta vez no nos pase. Lo más importante de todo para un trabajo como este es la protección. Para las manos vamos a estar usando guantes y es muy importante cuidar los pulmones. En mi caso vamos a estar usando un barbijo. Hoy en día posiblemente todos tengan, aunque sea de este tipo, cuanto mejor sea, más protección va a ser por ustedes, pero aunque sea mínimamente usen algo de esto. Todo esto nos va a servir para poder terminar el Wide Body, que como ven acá y como pueden haber visto en mis últimos videos, al auto por ahí le falta un poquito para terminar con el aspecto, con el look total del auto. En el video de hoy vamos a estar haciendo los zócalos, vamos a estar haciendo los faldones. Más allá de todas las trabas que tuvimos cuando hicimos los guardabarros, es un trabajo que realmente a mí me encantó hacer. Es un trabajo que recomiendo si alguno se anima. Hoy por hoy estoy mega motivada, así que ya nos vamos a poner a enmascarar, que es el primer paso, y ver qué sale. Bueno, entonces, como ven acá atrás, ya lo tenemos enmascarado, listo para empezar a hacer el molde en espuma de poliuretano. Pero tenemos un material que no les mostré cuando les presenté todo en la mesa, que es una plancha de poliuretano. ¿Qué es lo que vamos a estar usando para que el zócalo nos quede totalmente recto de punta a punta y además que nos quede esta es de 10 milímetros, o sea de 1 centímetro, que es lo que exactamente queremos que baje el zócalo? Así que nos va a quedar perfectamente simétrico y parejito de punta a punta en cuanto al plano y a lo que... ¡Ay, Calici! ¡Ay, chicos! Casi tragedia. La venimos cuidando esta placa un montón. Esto todavía no sabemos muy bien cómo es que lo vamos a estar poniendo por debajo del auto para poder ponerle la espuma por encima. Ahora yo creo que se va a entender mejor cuando lo hagamos. Vamos a ver cómo lo hacemos y les muestro cuando lo tengamos un poquito más resuelto. Listo, ya tenemos el auto enmascarado. Algo que deberíamos haber hecho al principio de decirles que íbamos a enmascarar y todo eso es la protección de la superficie donde vamos a estar trabajando, que como ven pusimos un piso para que mi familia no me mate y también protegimos las ruedas. La cinta la pusimos hasta la mitad de la puerta porque no queremos que el vinilo se arruine por ningún error. Se puede llegar a escapar un poquito de resina. No queremos que eso pase, así que mejor prevenir. Y como pueden ver, ya pusimos la placa de poliuretano. La nivelamos en distintos puntos para que quede totalmente pareja de punta a punta, como les dije. Así que ya está lista para la espuma de poliuretano expandido.
Entonces las instrucciones para poner la espuma sobre la superficie son que esté bien limpia. En nuestro caso la cinta está recién puesta y la espuma también, así que pasamos al siguiente, que es rociar la superficie con agua. Listo, ya tenemos la espuma totalmente expandida y solidificada. Ahora toca el proceso de sacar toda esta espuma, porque al final terminó creciendo un montón más de lo que esperábamos, para hacer el molde que va a llevar la pieza final. Les voy a contar un poco la idea que tenemos de la forma que va a tener. Todo acá va a ser muy sutil, ya se va a entender mejor cuando lo vayamos trabajando y saquemos toda la espuma. Va a ser muy finito. Detalles de molduras o sobre niveles, bajo niveles, eso lo vamos a ir viendo a medida que lo hacemos, no lo tenemos bien claro. Pero lo que sí tenemos perfectamente claro es esto. En la parte trasera va a estar acompañando la forma del guardabarros trasero. Entonces esta parte fue lo que llenamos con más espuma. Va a llevar esta forma. Ya lo hicimos del otro lado. Ya está, la espuma de este lado quedó un poco más prolijo porque bueno, fue el segundo siempre queda mejor. Vamos a empezar a sacar espuma y empezar a lijar para ver qué forma le damos. Que nos va a marcar la altura del faldón, del zócalo, de punta a punta. Ahora vamos a marcar el ancho, que lo vamos a hacer de 1,3 centímetros. Ahora, para sacar todo este pedazo de espuma y hacer el corte por acá, vamos a estar usando una de estas hojas. La vamos a poner levemente inclinada, pero muy sutil. Y vamos a seguir toda la línea con muchísimo cuidado. Como pudieron ver en el clip anterior, este lado nos quedó con muchísimas burbujas de aire. La verdad es que no sé por qué pasó eso en la espuma. Así que lo que hicimos fue, como les dije, cortamos por encima el costado. Después con un taquito de lija estamos tratando de emprolijar el costado, le estamos pasando así. Y después en los lugares donde estaba más agujereado lo rellenamos con más espuma, como por ejemplo acá, o todo esto que vieron antes. Pero bueno, este lado la verdad es que va a necesitar muchísimo más trabajo que el otro, que también ya hicimos todo este trabajo, e incluso un poquito más, porque como quedó bien, avanzamos. Así que les voy a mostrar directamente el otro, mientras avanzo con más etapas de masilla, que va a ser la solución. Así es, este lado ya estaría casi terminado el molde en espuma. Como ven, está parecido a lo que hicimos del otro lado en cuanto al corte superior, el inferior y la pared, solamente que en redondeamos la esquina de arriba, de abajo, las puntas. Bueno, ven, acá también teníamos algunos agujeritos que también rellenamos con espuma. Después todos estos más chiquititos se rellenan con masilla. Después, en la parte de atrás, la idea es que se una con el guardabarros trasero. Y tratamos de hacer una continuación con la parte del guardabarros que va a la puerta, con esta liñita. Como vieron, el lado del conductor quedó increíble. En serio que me encantó el diseño al que llegamos. Lo hicimos en base a mi auto, pero en realidad eso lo pueden hacer ustedes con la forma que más les guste a ustedes. Entonces, para poder salvar este lado, tenemos mucha masilla por poner. Arranquemos.
Ya le di masilla a todo el lado. Ahora tengo que esperar a que se seque para empezar a lijar y seguir poniendo masilla y seguir lijando y poner masilla y lijando. Pero bueno, se está yendo la luz, así que supongo que les voy a mostrar cuando esté un poco más avanzado mañana. Hoy me voy a quedar trabajando todo lo que pueda para avanzar y poder sacar este video y ver el resultado cuanto antes, porque tengo muchas ganas de ver cómo queda esto terminado. Mientras seguimos avanzando en este lado, tratando de que esta pieza quede perfecta con masilla, del otro lado vamos a estar probando una técnica que nos recomendaron, que lo que hace es evitar que la masilla se hunda, como por ejemplo acá, que queda mal cuando aplicás la masilla directamente sobre la espuma. Entonces, de este lado lo que vamos a estar haciendo es primero poner una capa de resina y arriba de eso se le pone la masilla para dejar el molde perfecto sin ningún detalle. Así quedó este lado. Como ven, lo que se ve más transparente es la resina que está abajo de la capa de masilla que le dimos. Ya está lijado, todavía falta una capa más de masilla. Y al final de este lado le dimos también una capa de resina por encima de la masilla que le habíamos dado, porque había lugares que seguía apareciendo espuma. Como ven, ahí abajo seguía habiendo espuma y se nos seguía complicando para lijar, ahí también. Entonces, vamos a seguir poniendo masilla y seguramente vuelva con ustedes cuando tengamos el resultado final. Las proporciones para usar la resina con el catalizador y el acelerador son las mismas que vamos a usar cuando apliquemos la resina con la fibra, así que eso se los voy a estar diciendo en el próximo video. No puedo creer que finalmente tenemos un resultado que nos dejó conformes. Les voy a mostrar bien cómo quedó cada uno de los zócalos. Todo esto está liso. Al principio lijamos con una lija 80 y después, para darle una terminación más suavecita, le dimos con una lija 240 y ya con eso es suficiente. Ya está en el estado que queremos para poder darle una mano de primer y que se empiece a materializar esto en lo que venimos trabajando hace muchísimos días. ¡Listo! Ya lo tenemos con primer. Se pueden ver algunas pequeñas imperfecciones. Por ejemplo, esta zona de acá nos quedó como que se ve un poco la espuma. Y después todos estos pequeños puntitos, la verdad que rellenarlos generaba que aparezcan nuevos. Entonces lo que en esta pieza es bajo nivel, en la siguiente va a ser con relieve. Entonces es más fácil de lijar. Por lo que no nos vamos a volver locos para sacarlos. Ya está lista para el próximo paso y estoy feliz con cómo está saliendo todo esto. Entonces hasta acá terminamos de hacer la primera parte de lo que se requiere para hacer una pieza en fibra de vidrio, que es el molde. Quedó perfecto, nos llevó un montón de tiempo, la verdad que lleva muchísimo trabajo. Cuando empecé el video les dije que estaba re motivada y eso me lo demostré despertándome todos los días antes de que suene el despertador para venir y lijar en esto. Creo que para hacer esto fueron 5 días de lijar todo lo que pudimos. A la noche nos quedábamos con luces. Así que vamos a seguirlo en el próximo video. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta y de suscribirse si no se quieren perder todo lo que se viene. Mientras hacía todo esto estuve generando contenido en mis otras redes sociales que se las dejo por acá. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.